Bueno, señores, vamos a hablar de arte ahora, de una importante muestra que está en este momento en la Fundación Clem, Condición y Cabeza de Max Comescanle, que está con nosotros. Ya Hola. habías estado en el programa, Max, Hace pero unos unos cuantos años, cuantos sí. años No que sé no si venías no, por no acá. son 10 años que estuve por Capaz acá. que 10 años, Sí, sí, seguramente. Bueno, en esos 10 años creciste mucho pasó mucho, como sí. artista, pienso que sí. Mucho has crecido y bueno, en este momento, esta muestra habla de toda esa evolución, pienso. Es una muestra muy grande que vale la pena. Usted sabe dónde está la Fundación Clem, ahí enfrente de la Plaza San Martín, porque toma obra tuya de distintas épocas, ¿no es cierto? Sí, es como, yo digo, es como una muestra que se muerde la cola en algún sentido dentro de mi producción, ¿no? Sí, Eh, y en la que hay mucha obra nueva, pero para la que también pido obra vieja, mucha. que tienen colecciones privadas y Claro, que fui pidiendo colecciones privadas del sí, 2003 en adelante, o sea, obra que tiene más de 15 y años, 10 años. dialoga entre sí. Y sí, como traídas a una nueva lectura, digamos, porque también lo que a mí me interesa mucho en general en mis muestras, pero en esta en particular, es el trabajo de autoedición, casi curatorial para con Ujú, la propia obra, ¿no? Y sí. considerar ese cuerpo de obra que va quedando atrás no como algo cristalizado, sino como algo que siempre puede volver a jugar de otra manera Sin y que duda. cada muestra nueva puede redefinir, ¿no? Ahora, lo que pasa con tus cuadros, uno los ve e inmediatamente sabe que son tuyos. Tienen una marca muy inconfundible, pienso, un estilo, ¿no Sí, es a mí me cierto? llama igual la atención porque yo trabajo tomando de Y toda la bueno, historia de la pintura, vos ¿no? tomás, bueno, pero esa es la característica, Ujú. pienso, una de las características. Tomás de la historia de la pintura y lo resignificás de alguna manera. Sí, lo resignifico, pero aparte, como para empezar, lo que hago es repintar mucho, tomar de la historia de la pintura De los grandes iconográfica cuadros y clásicos, ¿no? repintarlo directamente y después ver cómo continuarlo. Entonces ya en la premisa hay algo casi de lo infraleve ahí, como zona a trabajar. Eh, y así todo es imposible que no aparezca uno, ¿no? Que no aparezca eso que se llama la firma o el estilo, no sé. Que, Pero, que en este caso es distinto, pero tiene pero es una muy pata en el hacer y otra personal. que es conceptual, sí. Si nosotros vemos desde la tapa del catálogo que tengo acá, es la Gioconda, ¿no es cierto? Es Claro. una nueva intervención de la Gioconda, estuvo la de Duchamp. Bueno, a mí eh, me gusta transitar esos lugares Claro, ahí complicados, ¿no? está. ¿Cómo de nuevo trabajar de esa manera? Ujú. Pero terminó siendo como la imagen de difusión de la muestra o que encierra muchos de los aspectos de la muestra. Y es esto, Duchamp hizo ese gesto mínimo como escolar eh, De sobre, agregarle sobre los esa bigotes. obra canon de la historia del arte, agregando bigotes y barba y poniéndole un título, ¿no? Es como la Mona Lisa excitada o caliente. Eh, y yo en este caso lo que hago es directamente llenarla de pelo, ¿no? Entonces es por el exceso del hacer, vuelve a pasar algo con ese icono. Y ahí hay un jueguito en el texto hay dos textos en el catálogo, uno es de Sí, Valeria Tentoni, que es una poeta, em, que termina el texto la lucha lenta de la haciendo belleza. casi como una especie de anti-Bartleby, que es el preferiría hacerlo en vez del preferiría no hacerlo. Claro. Entonces, pero es el preferiría hacerlo con la misma tosudez que el preferiría no hacerlo, ¿no? Este asunto de los pelos no se limita a la Gioconda. No, Aparece no, en no, muchísimos recorre, personajes. sí, recorre la historia del retrato, en este caso. Es casi como una historia paralela. Ujú. eh, y a la vez hay algo obligatorio en el hacer, o sea, está hecho de manera tal que cada pelo hay que hacerlo, cada pelo hay que pintarlo. Entonces Ujú. se vuelve casi una unidad constructiva de Ahora, la ¿por qué pintura. pelos? ¿Te lo planteaste en algún momento? Salió así. Eh, Recuerdo haber hecho uno de los primeros retratos, que era un autorretrato así medio salvajado, digamos, era por un interés por las bestias y también una fascinación por la puesta de La Bella y la Bestia de Cocteau. eh, pero esta cosa de la bestia y la relación con lo prelingüístico, con lo que no se puede decir y entonces se expresa de otra manera. Ujú. eh, y eso en analogía con la pintura, ¿no? Entonces ahí empezó a aparecer y después empezaron a aparecer muchas cosas alrededor de esto del pelo, de hacer el pelo por pelo.
la situación especular que se da cuando uno trabaja. Pintar básicamente en general es usar un palo que tiene pelos atados en la punta Ujú. y aplicar pintura sobre una superficie, ¿no? Y en este caso, al pintar cada pelo con esa herramienta hay una situación especular y cada pelo debe ser pintado y es gesto y representación al mismo Ahí tiempo. está. Entonces todos esos cruces me fueron fascinando cada vez más y no pararon de aparecer cosas desde esta situación con la obra de Duchamp a uno de los primeros retratos que yo continué, digamos que había copiado una obra de Bronzino, un retrato de uno de los Medici de niño, y lo había cubierto de pelos, después de un tiempo de tenerlo copiado y sin saber bien cómo continuarlo. A veces a mí me gusta pensar en las imágenes como casi como un estilo de una película o de un video, entonces pensarlas hacia adelante o hacia atrás Mm. como método, digamos, creativo, ¿no? Y en este caso lo que empezó a pasarle es que se empezó a llenar de pelos. Ese niño Medici Bueno. empezó a volverse bestial. eh, y en simultáneo encontré unas reproducciones de una pintura de Lavinia Fontana que era un retrato de una niña peluda, pero en ese caso era documental, digamos, fue hecha en el Renacimiento a la hija de un noble que tenía hipertricosis, que es esta enfermedad que les crece pelo en todo el Ajá. cuerpo. Y entonces también fue muy increíble encontrarme haciendo una obra, yo siempre digo 500 años tarde, ¿no? Como casi igual a una que ya había sido Mm. hecha 500 años antes, pero cómo uno llega por distintos lugares a una misma A lo imagen mismo. y a la vez resignifica esa otra que fue hecha hace 500 años, ¿Y qué ¿no? pasa con los materiales? Bueno, para mí la historia de la pintura es también una historia de una tecnología Eh, eh, acumulada y entonces me interesa mucho recorrerla y no entiendo trabajar separado de esa posibilidad. Para mí, aparte los oficios son vehículos para el pensamiento, o sea, eso que pasa ahí entre el objeto y eso que aprendimos a usar para modificarlo, genera pensamientos ujú. específicos, ¿no? Y en el caso de la pintura, que es casi la historia de la imagen, o sea, sigue teniendo ese peso, hay mucho acumulado ahí, mucho disparador acumulado. ¿Y qué usas? ¿Usas óleo? Yo Sí, uso óleo, sí, pero pero bueno, también uso un poco de técnicas. todo, claro, sí, Claro. sí, sí. Y en esta muestra hay dibujos, hay láminas de libros también, que como yo había empezado a trabajar algunos bocetos para estas obras, que son láminas de estos libros de arte. Yo busco muy específicamente unos de la década del 40, alemanes, franceses, eh, que las reproducciones son hermosas, pero no son fieles a la manera que las vemos ahora, ¿no? Mm. Entonces son libros que quedan en desuso en ese sentido. Uno ve la reproducción y es muy distante, o incluso muchas veces son en blanco y negro sobre obras en color, pero a la vez la calidad del papel, de la tinta y todo, casi que son libros en donde esas reproducciones tienen un aura. Entonces esa cosa de la reproducción se perdió y vuelve a tener un aura. Y Seguro. trabajé sobre esas dibujando pelo por pelo también con tinta. eh, y bueno, digamos, eso es dibujo. Después hay unas transparencias, unos calcos que están sobre unas Sí, luces. están sobre luces. Ujú. Esos son trabajos nuevos, ¿no es Eso cierto? es casi, digamos, es lo último que se generó en este grupo, así, Joder. en este, sí, conjunto, en esta investigación, ¿no? Y es la única obra que es sustractiva, ¿Qué quiere decir que sustractiva? en todo el resto de las obras lo que hago es esta cosa de la adición del pelo. Agregar. Y aparte de ese agregar implica tiempo, entonces también esta cosa del objeto obra Mm. como una especie de pila contenedora de tiempo que uno le va sumando, ¿no? Ujú. Y en este caso son pelos, barbas, pestañas calcados, extraídos de reproducciones también de retratos, muchos barbudos Sí. o cortes así Pero esto que se ve de como monjes. difuso también. Y eso lo hice sobre calco y después los superpuse. Entonces es una zona en donde están estas Eh, obras que son sustractivas, más livianas, y es donde se funden las distintas personas, ¿no? ujú. Entonces también está en una zona oscura de la sala que dejé en penumbra y que se ven a trasluz con unas luces, Es ¿no? excelente la muestra. Acá no hay algo que yo he visto en otras muestras tuyas que me llamó mucho la atención, que es el marco.
pintado, intervenido Sí. el marco y Ujú. después vacío, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. O sea, se Eso, pinta el marco, la obra es el marco. esa es otra, como otra serie de investigación Sí. en la que trabajo pensando. Había uno, eh, perdóname, ahí en el CCK, en una exposición Ahí que ahora, curó sí, Ana en María el Batistosi, CCK está esa muestra está todavía. todavía, sí, sí, Sí. sí. ¿Y qué me Eh, decías? que es una investigación más acerca del soporte de la pintura, digamos, Eh, el objeto al que ha sido confinado la pintura, que es el cuadro, ¿no? ujú. Y también sobre la historia de la mirada. La mirada se fue volviendo central, pero ancestralmente era más bien periférica. Nosotros seguimos detectando el peligro con el rabillo del ojo, ¿no? Eso que se cae enseguida. Mm. Y la mirada del que debía sobrevivir estaba más en más desarrollada en la periferia. Y cómo la historia de la imagen tiene que ver con ese viraje hacia la visión central. Y entonces me interesaba poner en tensión eso y de hecho en los cuadros lo que está más hacia los bordes son las zonas menos importantes. Claro. E incluso terminada el cuadro está el marco, que sería ya lo decorativo, casi Y acá se revierte. claro. Y entonces acá era como dar vuelta, porque una de las ideas disparadoras eran em, ¿qué pasa si doy vuelta a un cuadro como una media? ¿No? Mm. Entonces pensar en aplicar esa fuerza y al mismo tiempo yo trabajo mucho con esas ideas que no son resolubles, digamos, no van a llegar a un puerto, a buen puerto si se quiere, ¿no? Científicamente, Seguro, pero que pero van dejando muchas maquetitas deformes en el camino. Y a mí como es esa por ternura ahí vas. de ir hacia algo y Claro. ver qué va quedando es lo que me interesa muchas ¿Hasta veces. cuándo va a estar la muestra en Clem? La muestra está, como está ahora, hasta fin de año. Ah, bueno. Y Clem cierra en enero y en febrero va a seguir colgada con algunas obras menos que son prestadas y que Hay tienen que que volver a sus devolverlas. colecciones, sí, Eh, porque sí, sí, son obras que pero ahora por lo están, menos hasta fin de año que se son las puede que ver están colgadas en completa. unas parrillas, porque también la muestra tiene esa apuesta, Sí, así que sí. las obras que fueron pedidas viejas no se les quitaron los marcos ni las etiquetas de atrás ni nada, están colgadas de manera que uno las puede recorrer. Es una preciosa, enorme muestra, gran muestra, Ujú. con mucha obra, muy bien montada y vale la pena Y visitarla, ¿eh? visitar la Fundación Clem, que es un lugar Además, maravilloso, increíble, que quedó en ese viejo circuito de la calle Florida. claro, ahí estaba la Galería Bonino, ¿no? Emblemática. Está justo enfrente de la Plaza San Martín sobre Marcelo T. de Alvear. No me acuerdo ahora la dirección exacta, pero Sí, es pero es ahí. Marcelo Tei, Florida, casi Marcelo Florida. T. y Ujú. Florida. Hasta fin de año, acuérdese que está la muestra de Max Gómez Canle, cierra en enero y en febrero reducida, pero se puede ver Sí, de sí, todas también, maneras. claro. Felicitaciones, realmente excelente y gracias Muchas por haber gracias. venido. Gracias, Cristina, por invitarme de nuevo. Nos vamos a un corte. Juan Sasturani en el próximo bloque, ya volvemos.